Bienvenido a tu curso Power Apps Construyendo un CRM. Continuemos con la construcción ahora de nuestro formulario Actividades. Ha llegado el momento de empezar a capturar la información referente al seguimiento de nuestras oportunidades, y esto va a ser por medio de la incorporación de este nuevo formulario que tiene un origen de datos pues justamente a nuestra lista de actividades, que como ya vimos en la lección anterior hemos definido un modelo de datos que nos va a permitir generar el registro de muchas actividades a una oportunidad. Así que vamos a comenzar a incorporar la lógica correspondiente al llenado de nuestro formulario. Vamos a ver la vista previa para identificar qué datos son los necesarios en la captura de una actividad. De entrada tenemos el título, que como hemos visto en el detalle tenemos el formulario de oportunidad, y aquí en título también tenemos un dato que tiene que ver con el ID, un identificador único para esta oportunidad. Y si recordarás, utilizamos una función que nos provee Power Apps para generar este GUID. Así que en este caso no va a ser la excepción. Vamos a hacer uso también de este GUID para que nos facilite Power Apps ese identificador único de nuestras actividades. Así que vamos a seleccionar este input, vamos a dar clic en desbloquear, y lo que vamos a hacer es, vamos a prácticamente incorporar ese GUID en la propiedad value del input title. Tenemos nosotros ya definido un parent default que aquí especifica que está en blanco este valor. Vamos a borrar esto, realmente no vamos a utilizar esta declaración, y vamos a llamar a la función que nos provee Power Apps para poder generar este GUID. Veamos la sintaxis. Es en mayúsculas y nos está generando ya de manera automática un identificador único e irrepetible. Es un identificador alfanumérico semejante al que tenemos en oportunidad, sin embargo, este no se repite. Inclusive podemos revisarlo, podemos ver también el que nos acaba de generar en este otro input y es totalmente diferente. Entonces con ello ya tenemos el primer input capturado. Ahora nos pide un ID de cliente. En este caso no tenemos todavía ningún cliente registrado en nuestra lista de clientes, dado que apenas estamos trabajando con las oportunidades. Así que ahorita lo que vamos a hacer es vamos a quitar este input de cliente porque realmente estamos trabajando con oportunidades. Actualmente incluso estamos trabajando ya con la oportunidad de Juan, que inclusive valdría la pena colocarle el nombre completo de este prospecto para no solamente hacer referencia a Juan, porque podemos tener 2 o 3 clientes que tengan ese mismo nombre. Así que vamos a mejorar la definición del nombre que le estamos pasando a esta etiqueta y vamos a generar la estructura del nombre completo de nuestra oportunidad, y enseguida continuamos con el registro de la actividad. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar esta concatena. Ya tenemos por acá el nombre, así que vamos a pasarle ahora el apellido paterno. Vamos a copiar esta sintaxis y vamos a pasar ahora el apellido materno para ser mucho más específicos y tener bien claro de quién es la oportunidad que estamos nosotros capturando. Así que si regresamos ya tenemos el nombre completo de nuestra oportunidad. Me parece que se ve mejor. Tenemos oportunidad de Juan Pérez Hernández, que justo así se llama nuestro prospecto. Entonces, regresando al tema del registro de esta actividad, actualmente nosotros únicamente estaríamos capturando una actividad de la oportunidad de Juan, con lo cual ahorita no es necesario capturar una actividad de un cliente. Ya teniendo claro esto, vamos a quitar la vista previa, vamos a seleccionar este input y vamos a quitarlo del formulario presionando Supreme. Entonces continuemos con el llenado de nuestro formulario. Posteriormente nos pide el tipo de actividad. Aquí sí vamos a pasarle un tipo de actividad.
Nos pide una fecha, podemos pasarle una fecha. Nos pide el ID de oportunidad y si te das cuenta, aquí ya nos aparecen, voy a ver la vista previa para que podamos observar qué sucede cuando yo presiono ID oportunidad. Me aparecen estos dos ID, que inclusive es solamente un ID porque es el mismo. Tenemos este ID, que incluso lo que vamos a hacer para poder corroborar que este ID corresponde a una oportunidad, vamos a regresar a detalles, que este es el formulario de los detalles que tenemos. Aquí tenemos nosotros este ID en seguimiento y acá tenemos otro ID. Lo que tendría que estarnos mostrando justo este ID de oportunidad es el ID de una oportunidad que ya existe. Entonces vamos a regresarnos al Canva, vamos a mostrar las oportunidades que tenemos ya previamente capturadas. Seleccionemos esta oportunidad, nos va a mostrar este ID. Vamos a regresar a la lista de SharePoint para corroborar que efectivamente ese sea el ID de nuestra oportunidad. Y tenemos aquí un ID, que es justo este el que tenemos. Sin embargo, el ID que nos está mostrando Power Apps en la oportunidad de Juan es totalmente diferente al ID que está capturado en la lista de SharePoint. ¿Y esto por qué está sucediendo? Porque es que tenemos un ID diferente al que realmente fue asignado para la oportunidad de Juan. Bueno, salgamos de la vista previa y revisemos qué es lo que está sucediendo. Vamos a seleccionar este input para ver qué valor es el que se le está pasando. Y mira lo que está sucediendo aquí. Estoy seleccionando este input y aquí estoy yo generando este GUID. Esto pues prácticamente es correcto bajo un escenario. Y el escenario es el siguiente. Necesitamos que Power Apps nos genere un identificador único al momento del registro de una nueva oportunidad, más no cuando ya tengamos una oportunidad creada. Con ello, lo que vamos a hacer entonces, y como ya has aprendido, es manipular el elemento que estaríamos mostrando en este input de acuerdo a las variables de contexto que nos permiten a su vez manipular el comportamiento de nuestro formulario. Vamos a eliminar este parent default, o no lo eliminemos, vamos a dejarlo comentado porque lo podríamos utilizar incluso en la siguiente declaración, porque realmente ocupamos que se genere un GUID únicamente al momento del registro de una nueva oportunidad. Y cuando nosotros estemos visualizando una oportunidad ya creada, lo que necesitamos entonces es que nos muestre el GUID que fue almacenado en la oportunidad que estamos consultando. ¿Y cómo vamos a poder visualizar ese GUID que fue almacenado en la oportunidad que estamos consultando? Pues justo con esta declaración, con el parent.default. Si te das cuenta, al momento de que yo la selecciono, inmediatamente se renderiza, consulta el origen de datos y me trae el valor que está almacenado en este elemento. Y ahora sí, ya coincide totalmente con el que tenemos almacenado en nuestra oportunidad. Esto está muy bien. Ya con esta declaración y el comportamiento correcto de este input, ahora sí, vamos a regresar nuevamente a nuestro Power Apps y en este entorno vamos a continuar con la definición del registro de nuestra primera actividad para la oportunidad de Juan. Entonces, ya tenemos definido un GUID, ya tenemos una actividad, la fecha de actividad, tenemos ahora sí ya el ID de la oportunidad y que inclusive vamos a actualizar. Perfecto, mira, si yo vuelvo a seleccionar, ya únicamente me muestra el único ID de oportunidad que yo tengo capturado en mi lista de SharePoint. Ahora, aquí vamos a hacer algo muy interesante. Si nosotros, imagínate que ya tenemos varias oportunidades capturadas, cientos de oportunidades capturadas porque somos buenísimos en nuestro trabajo y nos está yendo bastante bien.
nuestra empresa, ya sea como freelance o como una razón social ya constituida, y tenemos varias oportunidades. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero capturar una actividad para mi oportunidad o para mis oportunidades? Pues como ya sabes, vamos a tener que venirnos a seleccionar la oportunidad. Nos vamos no a detalles, nos vamos a seguimiento. Esto va a estar previamente ya definido por default, porque es el ID de la actividad. Vamos a seleccionar el tipo de actividad, cuando generamos la actividad. Y cuando lleguemos al input de ID oportunidad, ¿cómo voy a saber yo que este ID le pertenece a Juan Pérez? Va a ser muy complicado, ¿verdad? El poder identificar el ID de la oportunidad al cual está asociado Juan Pérez, específicamente para esta oportunidad. Y esto es en base a lo siguiente. Juan Pérez Hernández puede tener una oportunidad que es esta para un servicio de asesoría, pero también Juan Pérez Hernández puede tener otra oportunidad para un servicio de capacitación o inclusive para el desarrollo de una aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestro prospecto puede tener N cantidad de oportunidades para diferentes servicios, y es ahí donde se empieza a complicar o de repente empezamos a tener ese conflicto para poder identificar que esta actividad va a ser asociada a tal oportunidad. Y lo complejo es porque estamos trabajando con IDs. Entonces va a ser muy complicado acordarnos que la oportunidad de Juan Pérez que tiene que ver con un servicio de asesoría es la número terminación 805. Eso va a ser muy complicado. Entonces vamos a facilitar esto de tal manera que nosotros vamos a tener ya previamente definida la oportunidad de manera automática. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seleccionar el input del ID oportunidad y actualmente, si te das cuenta, en la propiedad Default Select Items tenemos esta sintaxis parent default. Vamos a borrar esta sintaxis. No estaríamos ocupando esta sintaxis de momento, que de hecho vamos a dejarla porque la vamos a utilizar no en este momento, la vamos a utilizar más adelante. Así que vamos a dejarla de momento y ahora vamos a pasarle el ID de la oportunidad a la cual queremos que se asocie, y ese ID de la oportunidad es justo el que le corresponde a esta que nosotros estamos consultando. Ahora bien, si tú recuerdas, en las lecciones anteriores te mostraba yo que el formulario en la propiedad item tiene una variable llamada var item oportunidad, y esta variable var item oportunidad tiene toda la información de la oportunidad de Juan Pérez Hernández, en donde se especifica el tipo de servicio de esta oportunidad, y dentro de toda esta información tenemos ya el ID de esta oportunidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta misma variable de contexto que almacena la información de la oportunidad que estamos consultando y la vamos a pasar a este input de oportunidad, y aquí vamos a declarar la propiedad title, que justo en esta propiedad title, como has de recordar, se almacena el ID de nuestra oportunidad, y con esto de forma automática, sin necesidad de que nosotros estemos recordando cuál es el ID de la oportunidad de Juan que tiene que ver con una asesoría, ya de manera automática nosotros estamos asignando ese ID. Y esto lo estamos haciendo desde el momento que nosotros estamos en el lienzo Canva y seleccionamos la oportunidad. Ya desde ese momento en automático se va a definir el ID de la oportunidad a la cual vamos a capturarle una actividad. Inclusive este ID de oportunidad no lo vamos a tener que dejar a la vista del usuario, porque para él va a ser irrelevante el ver este código, este ID, inclusive él ni siquiera lo tendría que estar manipulando. Entonces, lo que vamos a hacer ya desde este momento, vamos a seleccionar este elemento, vamos a tomar su propiedad visible y vamos a pasarle un false para que no se pueda
visualizar incluso también nuestro input title, en donde tenemos el ID de nuestra actividad. Vamos a pasarle un false. Nosotros sabemos que existen IDs de acuerdo a la estructura relacional de datos que tenemos en nuestro proyecto. Justo de acuerdo a esta arquitectura de datos, sabemos que existen IDs que van a permitir la identificación de los registros en cada una de estas entidades o en cada una de estas listas de SharePoint. Sin embargo, para el usuario realmente eso es irrelevante. Un usuario lo menos que quiere es ver mucha información en la aplicación, y también si esa información para el usuario no va a ser de carácter editable, pues no es necesario mostrar esa información. Nosotros, como los desarrolladores de la aplicación, tenemos que tener bien claro qué es lo que existe, pero habrá datos que no sea necesario mostrarlos a los usuarios, y estos datos, por ejemplo, pues son justamente los IDs de cada una de estas listas. Ahora, ya teniendo bien claro que los únicos inputs con los que vamos a trabajar para la captura de una actividad son estos tres: tipo de actividad, fecha de actividad y descripción de la actividad. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a adecuar estos inputs para la captura de nuestra actividad. Entonces vamos a tomar estos dos inputs. Como ya te he mostrado, tenemos aquí el formulario de seguimiento. Vamos a seleccionar tipo de actividad, fecha de actividad, y vamos a modificar esta declaración, la declaración del ancho. Ya no va a ser de 2, sino va a ser, ya no va a ser de 3, perdón, sino va a ser de 2, para que se reparta el espacio que tengamos disponible en nuestro container padre, que es el container seguimiento, entre dos elementos, de tal manera que el espacio que estén compartiendo estos dos inputs pues sea equitativo y no tengamos espacios en blanco. Ahora, respecto al tema de la descripción de la actividad, vamos a ajustar también este input, y aquí realmente sí ocupamos tener todo el ancho del contenedor padre. Asimismo, vamos a modificar también la altura y para ello también vamos a ajustar la altura. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar este input, vamos a desbloquearlo y vamos a incorporar un editor de texto enriquecido para poder capturar nuestra oportunidad con más detalle. Inclusive si en algún momento dado es necesario remarcar, subrayar algo, colocar en negritas algún texto de la actividad, sea posible hacerlo. Y para ello necesitamos quitar nosotros este input. Para esto primero voy a copiar el nombre de este input, voy a eliminarlo. Posteriormente voy a insertar y me voy a ir a entrada. Y lo que estaría yo utilizando es la entrada de texto, que de hecho, perdóname, no es esta entrada de texto. Vamos a colocar acá, enriquecido, porque requerimos un editor de texto enriquecido que nos permita darle un mayor formato a lo que nosotros estemos capturando. Y a este editor de texto enriquecido vamos a pegarle el nombre del elemento que acabamos de eliminar. Este error que nos marca aquí Power Apps, vamos a visualizarlo y vamos a cambiar entonces el valor de tipo value por HTML text. Muy bien, ya lo tenemos así. Entonces vamos a cambiar también el ancho que podamos tener en este elemento, para que también ocupe el espacio total del ancho que tiene su contenedor padre. Y esto se vería de esta manera. Aquí, por ejemplo, vamos a también a
modificar la altura. Para ello voy a seleccionar la etiqueta del título de este elemento, copio el nombre, selecciono mi editor de texto enriquecido, me voy a su propiedad de altura, a propiedad height, y aquí voy a generar esta declaración. Voy a afectar la altura que tiene mi editor de texto enriquecido para que tome el ancho del contenedor padre menos el alto de la etiqueta. Si te puedes dar cuenta, es un alto sumamente grande. Entonces vamos a adecuar justamente esta altura. Vamos a quitar esta declaración, pero antes de ello permíteme por favor seleccionar el alto de la tarjeta. Entonces copiamos el nombre de la tarjeta, seleccionamos nuevamente mi editor de texto, sustituimos o cambiamos este nombre. Bueno, que de hecho no tendría que ser ese nombre. A ver, veamos. Me parece que vamos a cambiar. Por el alto de toda la etiqueta. Copio y pego. Vamos a borrar la referencia del alto del contenedor padre y únicamente vamos a dejar la referencia del alto de la etiqueta. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar la etiqueta porque la etiqueta tiene una altura bastante considerable o muy grande. Entonces vamos a asignarle una altura de 500. Porque también esta etiqueta tenía asignada la altura del contenedor padre. No necesariamente era una altura que se pudiera personalizar. Vamos a seguir modificando la altura de nuestra etiqueta de tal manera que esto se pueda visualizar de una forma muy homologada, que tenga una buena vista, que todo esté en su debido lugar. Vamos a dejarle entonces una altura de 200. Vamos a seleccionar mi caja de texto enriquecido. Y aquí lo que yo tengo, estoy considerando como altura de mi caja de texto enriquecido la altura de mi tarjeta, que sería mi contenedor padre para el caso del editor de texto, menos la altura de mi etiqueta de título, y voy a asignar también menos 10 puntos. Esto ya se modifica de manera muy drástica. Veamos qué es lo que está pasando. Nuevamente vamos a seleccionar la etiqueta. Tiene una altura de 200. Dejémosla en una altura de 180. Nuevamente vamos a dejarla a una altura de 190. Seleccionamos mi editor de texto enriquecido. Y al asignarle ese menos 10 puntos se amplía. Entonces, no te preocupes, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a hacerlo de manera manual para ver el comportamiento que tiene realmente mi caja de texto enriquecido.
porque inclusive ven, aquí ya se modificó totalmente la altura de mi editor de texto enriquecido. Y es justo lo que no ocupamos que se modifique. Entonces, yo ahorita estoy haciéndolo de manera manual para ver el comportamiento que tiene. Pero incluso lo que acabo yo de hacer es modificar la etiqueta. La etiqueta es la que se está modificando. Vamos a modificar nuestra etiqueta. Me parece que se ve bien así. Veamos qué valor es el que tiene. Tiene una etiqueta de 2.52. Tenemos la altura de mi texto enriquecido. Veamos la vista previa. Y veamos si podemos dejar esta declaración de manera manual. O en caso de editar la altura para que sea dinámica, pues bueno, lo vamos a hacer. Yo creo que tenemos que establecer un dinamismo en la definición de la altura, porque efectivamente no se está comportando como tendría que comportarse. Si nosotros seleccionamos nuevamente nuestro editor de texto enriquecido, damos clic, ya ocupa inclusive un valor mayor al que está definido en el formulario, de tal manera que nos aparecía una barra de desplazamiento y no ocupamos tener una barra de desplazamiento por el momento para solamente capturar una actividad. Así que vamos a modificar la altura de nuestra etiqueta. Dejemos una altura de 280. Nuevamente veamos la vista previa. Y seguimos teniendo esta barra de desplazamiento. Entonces quiere decir que necesitamos todavía acortar la altura de la etiqueta. Y con ello también necesitamos ajustar la altura de nuestro editor de texto enriquecido. De tal manera que el editor de texto enriquecido, si te das cuenta, está modificando o alterando la altura de la etiqueta o del contenedor padre. Entonces, y esto te lo puedo comprobar de la siguiente manera. Aquí tenemos una altura de 250. Si yo modifico a 200, no pasa nada. Y no pasa nada porque el contenedor padre, que es la etiqueta, identifica que hay un elemento que está utilizando un excedente a esta altura de 200. Entonces, lo que hace la etiqueta es respetar la altura que tiene este elemento realmente, pasando a un segundo término el valor que nosotros declaremos para esta etiqueta. De tal manera que el comportamiento de la etiqueta en cuanto a la altura va a depender totalmente de la altura que tenga asignado nuestro editor de texto. Suponiendo que yo dejo este editor de texto como lo hice con la etiqueta en un 200, efectivamente se genera el ajuste del tamaño del editor de texto, pero también se ajusta la etiqueta en donde está viviendo o en donde se encuentra este editor de texto. Entonces, vamos a dejarlo en un 250. Vamos a afectar el ancho está bien definido, está en un parent width menos 60. El ancho de nuestro editor de texto, entonces lo que valdría sería editar la posición horizontal de nuestro editor de texto. Yo creo que quedaría bien en un 25 para que se vea homogéneo en cuanto a la posición de los inputs de fecha de actividad y tipo de actividad. Vamos a ver la vista previa y veamos el comportamiento que tiene nuestro editor de texto. Si te das cuenta, no está sucediendo nada con el ancho de nuestro editor de texto. Veamos qué es lo que está pasando. Veamos la parte de propiedades de la etiqueta, ajuste del ancho. Vamos a
habilitar ese ajuste del ancho. Y ahora sí, al habilitar el ajuste del ancho, pues de esta misma manera los elementos que se encuentran dentro de la etiqueta tienen ese mismo comportamiento. Entonces ya tenemos nuestro editor de texto. Vamos a mejorar la parte del borde del editor de texto. No creo conveniente asignarle un borde, así que vamos a quitar este borde para que sea un borde transparente. Así me parece que se ve mucho mejor. Inclusive, si te das cuenta, aquí ha cambiado la posición del input, tipo de actividad y fecha de actividad. Inclusive yo creo que valdría la pena poderlo dejar así. Creo que se ve mucho mejor el tipo de actividad y la fecha de la actividad. Me parece que se podría ver mejor así tal como está. Y quitemos este texto que está por default en nuestro editor de texto enriquecido. Seleccionamos el editor, nos vamos a texto predeterminado y borremos ese texto predeterminado que realmente no lo vamos a ocupar. No le asignamos un placeholder como en otros elementos, como puede ser algún input, porque este editor de texto no tiene ese comportamiento. Sin embargo, yo aquí puedo especificar ya tal cual mi actividad se generó una llamada con el prospecto en la cual se comenta el proyecto a desarrollar. Yo aquí puedo inclusive dar formato al texto que esté yo capturando, haciendo pues una letra más grande, asignándole un tamaño a la letra, por ejemplo. Podemos nosotros inclusive también remarcar este texto, podemos ajustarlo, en fin, podemos hacer varias cosas. Y esto está bastante bien porque nos permite grabar información de este comentario o esta actividad con un texto que puede ser personalizado de acuerdo a nuestro editor de texto enriquecido. Hasta aquí me parece que quedaría muy bien ya la definición de nuestro formulario para capturar una actividad. Sin embargo, como te has de estar preguntando, ¿cómo es que vamos a guardar esta actividad? Ya tenemos definidos los inputs de nuestro formulario para el registro de la actividad. Sin embargo, todavía no tenemos el elemento que nos va a permitir guardar ese input como lo tenemos en la parte de oportunidad. Si yo doy clic en editar, aquí ya tengo mi componente que me va a permitir guardar la información que yo edite en mi oportunidad. Sin embargo, no tengo ningún componente de guardar esta actividad. Entonces es aquí donde nosotros vamos a tener que definir un botón de guardar para mi actividad. Y lo que estaríamos haciendo es reutilizar el componente que ya hemos definido en oportunidad. Vamos a seleccionar el componente o el contenedor. Nos vamos a ir a seguimiento. Y aquí vamos a seleccionar justamente el container seguimiento actividad. Tiene que estar dentro de este container seguimiento actividad. Eso es muy importante, que este componente o este botón que hemos definido para guardar se encuentre dentro de este container seguimiento actividad. Ahora, si te das cuenta, ya lo incorporamos, sin embargo, no se ve a simple vista. Y esto es porque el elemento que copiaste, pues justamente tiene definida una sintaxis que afecta a su visibilidad, en donde tenemos aquí que modificar la visibilidad de este elemento. ¿Qué es lo que hacemos? Pues justo le estamos indicando que va a ser visible al momento de que nuestro tab list esté seleccionado en su ID número 2, que es seguimiento, o cuando tengamos encendida la variable varEdit o varNew. Ahora lo que tenemos que hacer es definir pues justo el comportamiento de nuestro botón. Sin embargo, algo que tenemos que considerar es lo siguiente. Este container guardar no quedó dentro de nuestro container seguimiento.
tenemos que modificar esto. Vamos a seleccionarlo, vamos a cortarlo y nuevamente seleccionamos container seguimiento y aquí lo vamos a pegar. Perfecto, ahora sí ya este container seguimiento tiene su propio botón de guardar. Lo podemos ver justo por nuestra vista de árbol. Tenemos nuestro container seguimiento y aquí ya tenemos nuestro container guardar y vamos a modificar el nombre de este container. Container guardar seguimiento. O mejor aún, actividad, para ser mucho más específico. Entonces te decía yo que lo que vamos a modificar también va a ser la propiedad onSelect de nuestro botón. Vamos a desplegar, porque justo aquí lo que tenemos que hacer es modificar esta sintaxis. Esta sintaxis está haciendo referencia a la oportunidad. En nuestro caso, solamente tenemos estos 3 inputs en el formulario en el cual vamos a guardar nuestra actividad. Vamos a echar mano de esta misma sintaxis para validar que tengamos definido el tipo de actividad, la fecha de la actividad y el comentario que describe la actividad. Y esto con la finalidad de no guardar ninguna actividad que no tenga esta información. Entonces, lo que estaríamos haciendo, como ya sabes, si es una buena práctica, vamos a renombrar los inputs en donde tenemos definidos ciertos datos. El primero de ellos va a ser txt actividad. Posteriormente va a ser el date, fecha actividad. Posteriormente tenemos nuestro txt descripción de actividad. Y ahora sí, seleccionamos nuevamente nuestro container de guardar, seleccionamos el botón y en su propiedad onSelect vamos a modificar esta sintaxis, vamos a eliminar esto que no nos sirve y aquí vamos a sustituir, vamos a cambiar este txt por actividad. Perfecto, ya lo tenemos por acá. Vamos a modificar este txt por, de hecho no es txt, es date actividad. Vamos a ver cómo quedó definido. A ver, vamos a seleccionar nuevamente el input. Copiemos el nombre de este input. Regresemos a la definición de onSelect de nuestro botón. Y pasemos el nombre de ese input o ese selector de fecha. Y aquí vamos a cambiar pues justamente la declaración. Porque al ser un selector de fecha no tiene una propiedad value, tiene una propiedad selectDate. Nos está indicando que no se reconoce aquí el value. Veamos entonces. Seleccionemos nuevamente y justo no es un input, es un combo, el que nosotros tenemos definido como tipo de actividad. Vamos a cambiar el txt por combo actividad. Vamos a nuevamente definirlo de manera correcta porque al ser un combo no tiene una propiedad value. Al ser un combo tiene una propiedad selectDate. Podemos ver si nos asigna selectDate. Perdón, select no es date, es el combo tiene una propiedad select y dentro de esta propiedad tiene el value. Estamos seleccionando el valor que se está seleccionando en el combo. Valga la redundancia, estamos seleccionando este valor que a su vez está seleccionado en el combo. ¿Me explico? O más allá de seleccionar, estamos ingresando al valor que fue seleccionado en nuestro combo actividad. Yo creo que esa es la definición más apropiada. Estamos ingresando al value seleccionado en nuestro combo actividad. Ya teniendo esto, ahora nos falta definir este txt que tiene un nombre. Entonces,
vamos a definir acá nuestro editor de texto enriquecido para que se considere. Vamos a seleccionar aquí lo que estamos pasándole a el onSelect, y aquí vamos a especificar el editor de texto. El editor de texto no tiene una propiedad value, tiene una propiedad HTML text. Borremos esta propiedad y asignémosle HTML text. Esto está perfecto. Ahora vamos a borrar este operador lógico porque ya realmente no vamos a considerar algún otro input que no tenga un valor. Solamente se estarían considerando estos tres inputs de datos: un combo, un selector de fecha y obviamente la descripción de nuestra actividad. Y lo que vamos a indicar aquí va a ser lo siguiente: en caso de que sí esté en blanco el combo de la actividad, no tengamos una fecha definida y tampoco una descripción de actividad, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a compartir una notificación con el usuario y vamos a indicar favor de capturar todos los datos, todos los campos del formulario, favor de capturar todos los campos del formulario, que justo podríamos utilizar esta misma notificación. Vamos a apagar el spinner, que es el que, como has de recordar, controla al comportamiento de nuestro botón. En caso de que sí esté capturada esta información, pues vamos a guardar el formulario. No va a ser el formulario de seguimiento, así que también vamos a sustituir ese formulario y vamos a pasarle el formulario de actividad. Así que copio el nombre, o inclusive lo podría yo buscar, pero es mucho más fácil copiar el nombre. Aquí está, form seguimiento actividad. Si esos campos están requisitados o tienen valores, vamos a guardar el formulario, informamos que el registro se ha generado con éxito, apagamos nuestra variable spinner, que es la que controla el estado de nuestro componente de guardar, regresamos el estado del formulario de acuerdo a la propiedad new en un false, var seguimiento false, var index true. Aquí vamos a tener que hacer caso omiso a el var index true, o bueno, podríamos dejarlo para que con esto nos regrese directamente a nuestro Canva de oportunidad. Veamos qué es lo que sucede. Entonces, si desplegamos la vista previa, yo tengo aquí este comentario que generé de forma automática. Nos está pasando algo muy importante. Estamos no declarando el reset de este editor de texto enriquecido. Y esto es justamente porque al momento de que guardemos nuestro formulario, necesitamos resetear ese editor de texto. Al resetearlo, vamos a dejarlo totalmente en blanco. No va a quedar capturada la información de esa actividad. Entonces, ya haciendo esto, vamos a ver la vista previa. Vamos a guardar, vamos a ver qué sucede si yo presiono guardar. Favor de capturar todos los campos del formulario. Excelente. Está identificando que no tenemos una actividad definida. Vamos a identificar la actividad. Si yo vuelvo a dar clic en guardar, nuevamente valida el formulario y me dice que se tienen que capturar todos. Perfecto. Entonces capturo la fecha. Voy a borrar, voy a seleccionar esto, lo corto, le doy guardar. Se está guardando la actividad. La función reset no se puede usar en un control que se pueda restablecer. Los controles dentro de un control de galería o formulario solo pueden restablecerse dentro de la misma plantilla de galería o formulario. Bueno, veamos qué fue lo que pasó, porque de entrada aquí estoy identificando una validación que no se hizo, pero veamos qué es lo que está pasando. Seleccionemos nuestra oportunidad, no nos está mostrando nada, directamente estamos en la pestaña de seguimiento, no nos muestra nada. Veamos qué pasó aquí en nuestra lista de actividades. Esta es la de oportunidades, así que ahorita no vamos a estar en ella porque ya se capturó la oportunidad, pero sí necesitamos ver qué fue lo que pasó, qué es lo que realmente mandamos a la lista de actividades. Esto va a estar muy interesante.
Vamos a esperar a que cargue mi lista. Mientras tanto, veamos en detalles. Yo aquí tengo la información que ya había definido en mi oportunidad. No se generó ningún cambio. Regresemos a seguimiento. No estoy viendo nada. Veamos en el sitio de SharePoint, actividades. Ya veo que tengo un elemento. Veamos qué fue lo que se guardó. Se está cargando la información. Actualicemos la lista. Perfecto. Aquí ya tenemos algo capturado. Mira, de entrada tenemos el ID de la actividad. Que ese, como has de recordar, lo tomamos directamente de la función GUID. No tenemos el ID de oportunidad, tampoco tenemos el de cliente, que dijimos que ahorita al estar directamente trabajando con una oportunidad, pues no íbamos a trabajar con un ID de cliente, pero sí de oportunidad. Se grabó bien el tipo de actividad, tenemos la descripción, la tenemos en un formato HTML. Veamos la estructura de esta columna. Es una columna de tipo texto, de múltiples líneas de texto. Vamos a dar clic en texto enriquecido. Vamos a guardar. Tenemos la fecha de la actividad y en qué momento se creó. Vamos a actualizar nuestra lista. Y ahora ya no nos está mostrando la actividad, la descripción de la actividad. Y sigue sin mostrarnos el ID de la oportunidad. Perfecto. Veamos qué fue lo que pasó. Vamos a quitar la vista previa de nuestra aplicación y de entrada yo aquí puedo ver que tenemos un error. Si yo me posiciono sobre este error, me dice la función reset solo puede usarse con un control que se puede restablecer. Los controles dentro de un control de galería o formulario solo pueden restablecerse desde la misma plantilla de galería o formulario. Entonces, de entrada, se generó ese reset. Vamos a ver ahora en nuestro botón qué es lo que tenemos. Si yo doy clic en editar, tenemos aquí nuestro botón. Voy a seleccionar el botón. Y ahora lo que voy a ver es que me está mandando aquí este mensaje de error. Así que lo que vamos a hacer es vamos a comentar este segmento, que inclusive, dado la notificación que nos está generando Power Apps, no lo vamos a dejar declarado, pero sí necesitamos revisar qué fue lo que sucedió entonces, y para ello voy a volver a seleccionar mi formulario, voy a visualizar el ID oportunidad, este input que lo había declarado en false, lo voy a visualizar para ver qué es lo que está pasando. Mira, yo aquí tengo, bueno, también vamos a restablecer el formulario, porque ahorita el formulario quedó en un modo de edición. Por eso es que no lo podemos ver como lo estábamos viendo en el momento de la captura. Quedó en un modo de edición y tampoco nos muestra nada porque no le estamos pasando ningún elemento en la propiedad ítem. Está en blanco la propiedad ítem, por eso es que no nos muestra nada el formulario. Lo que vamos a hacer es, pues justamente, modificar nuestro formulario. Si yo doy clic aquí en registro, fíjate qué es lo que está pasando. Me está mostrando dos botones de guardar. Uno de ellos puedo identificarlo rápidamente porque este corresponde a la actividad y este de aquí abajo es el que corresponde a la oportunidad. Inclusive, cuando yo doy clic en registro, realmente este módulo de registro tiene que ver con la oportunidad, no tiene que ver con la actividad. Entonces yo no tendría por qué estar viendo mi formulario de actividad. Con ello, lo que vamos a hacer, y es algo que también te quiero yo compartir, es que el registro de la actividad lo vamos a hacer estando dentro del container de actividad.
no vamos a hacerlo utilizando este módulo de registro. Entonces es algo que también vamos a ver más adelante, pero ahorita de entrada trabajemos con el reset de nuestro formulario. Para ello vamos a ingresar directamente a su propiedad Mode. Tenemos definida la propiedad New, vamos a seleccionar, cortamos, pegamos nuevamente para que renderice Power Apps el comportamiento correcto de este formulario. Vamos a vista previa y ahí está nuevamente nuestro formulario disponible para que nosotros podamos capturar la actividad de esta oportunidad. Entonces vamos a definir nuevamente una actividad, vamos a capturar estos datos. Voy a grabar este comentario, así tal cual, y voy a dar clic en guardar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya me dice registro capturado con éxito, ese puede ser un buen indicativo. Vamos directamente a nuestra lista de actividades y veamos qué es lo que se está mandando. Actualicemos la lista y corroboremos que todo se está capturando de manera correcta. No nos arrojó ningún error, así que veamos qué es lo que se está mandando. Actualicemos nuevamente la lista. Y perfecto. Ya tenemos el ID de actividad que se generó por un GUID. No tenemos todavía el ID oportunidad. ID cliente está en blanco. Tipo de actividad. La descripción. La fecha de la actividad y en qué momento se creó. Sigue faltando el ID oportunidad. Regresemos aquí a Power Apps. Veamos la oportunidad. No nos muestra todavía nada, y justo por el tema del comportamiento del formulario. Nuevamente seleccionamos el formulario, nos vamos a Default Mode, seleccionamos esta declaración, cortamos, pegamos y listo. Ya vamos a poder visualizarlo nuevamente. Lo que está faltando es justo el ID oportunidad. Es lo que nos está faltando. No se está guardando ese ID oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el ID de oportunidad de otra manera. No vamos a especificar que sea en un combo. Vamos a copiar el nombre de este elemento de combo. Vamos a seleccionar la tarjeta. Vamos a incorporar una etiqueta de texto. Y en esta etiqueta de texto lo que vamos a hacer es, bueno, antes de asignarle el nombre, vamos a pasarle esta declaración en su propiedad text. Esta es la declaración que vamos a pasarle. Ahora lo que yo voy a hacer es justamente lo siguiente. Voy a seleccionar mi combo. Voy a copiar este nombre. Y voy a quitar este combo. Voy a tomar la etiqueta, le asigno este nombre que tenía mi combo, doy clic en este error que me está marcando y efectivamente lo que está sucediendo es que este elemento no tiene una propiedad select. Este elemento tiene una propiedad text. Y aquí en Update no me está permitiendo, no me está recibiendo de manera correcta el valor que yo le estoy pasando. Le estoy pasando text, no lo está recibiendo de forma correcta. Siendo que esta podría ser pues justo la declaración más adecuada. Así que vamos a hacer algo, vamos a comentar esta declaración del update. Y vamos a capturar nuevamente una oportunidad. Lo que estoy haciendo ahorita es quitando ese combo de selección. Porque Power Apps no entiende, justamente no entiende
que ya tiene un valor previamente definido. Lo que me pide Power Apps es pues justamente pasarle una selección como en el combo de tipo de actividad, pero no tiene un valor previamente definido. Así que voy a seleccionar nuevamente mi formulario. Voy a irme a Default Mode, corto, pego el modo del formulario. Perfecto, ahora sí ya me permite capturar información. Selecciono el tipo de actividad, selecciono la fecha y aquí estoy dejando ya este valor. Vamos a dar clic en guardar y veamos qué es lo que se manda. Veamos qué información es la que se está mandando. Regresemos a actividad. Vamos a actualizar la página para poder visualizar la información que le estamos mandando como actividad. Nuevamente tenemos nuestra actividad sin el ID de oportunidad. Seguimos teniendo esa incidencia del ID de oportunidad. No se está mandando un ID de oportunidad. Entonces vamos a intentar nuevamente. Vamos a seleccionar nuestro Default Mode de este formulario. Cortamos, pegamos. Vamos a tomar esta declaración que nosotros habíamos definido del ID de la oportunidad con la que estamos trabajando. Vamos a borrar este input y vamos a incorporarlo nuevamente. Vamos a incorporar este input nuevamente y vamos a buscar aquí ID oportunidad. Aquí lo tenemos, lo incorporamos nuevamente. Vamos a seleccionarlo. Nos vamos a desbloquear Default Mode. Display Mode es de acuerdo al modo que esté definido en el formulario. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser justamente regresar a Default Select Items. Y aquí vamos a comentar esto. Y vamos a pasar nuevamente el contenido de mi variable. En donde tenemos ya el ID o el identificador de la oportunidad. Nuevamente ya aquí lo tenemos. Sin seleccionarlo, vamos a capturar. Antes de ello, dame oportunidad de mostrar el botón de guardar actividad, porque actualmente no lo estamos mostrando. Inclusive voy a comentar esto. Perfecto, ya lo comenté, voy a dejarlo previamente definido como true. Ahorita para fines de nuestro ejercicio, seleccionemos nuestra actividad, la fecha de la actividad, cualquier comentario. Ya tenemos aquí definido ese ID. Y veamos qué es lo que se está mandando nuevamente a nuestra lista de actividades. Veamos qué es lo que se está mandando a nuestra lista de actividades. Tenemos todos los datos excepto el ID de oportunidad. Seguimos sin recibir este ID de oportunidad. Si yo doy doble clic en este elemento y me posiciono en ID de oportunidad, aquí tenemos ID cliente, ID de oportunidad. Aquí tenemos la oportunidad que tenemos disponible para poder seleccionarla. Sin embargo, lo ideal es poder seleccionar la oportunidad de forma automática, como te lo he comentado, desde nuestro formulario. Así que regresemos nuevamente. Aquí tenemos nuestro formulario en modo New. No lo ha considerado así Power Apps. Así que vamos nuevamente a seleccionar el formulario, cortamos, pegamos y veamos que aquí ya tenemos nuevamente nuestro formulario. Sin embargo, no está funcionando el que nosotros le pasemos a Power Apps
esta declaración de guardar el ID de la oportunidad haciendo uso del form seguimiento a actividad. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros guardar información directamente bajo esta lógica, asignar de manera automática el ID de la oportunidad aquí en el SharePoint sin necesidad de estarlo seleccionando? Bueno, existe una manera y es muy eficiente. Y justo qué bueno que se está presentando en este momento del curso el uso de una función que nos va a permitir el poder manipular todos los datos que vamos a pasar de nuestro formulario a nuestra lista de SharePoint. Y esta función que nos va a permitir poder mandar sin ningún contratiempo el ID es la función patch. Ahorita lo que estamos haciendo pues justamente es intentando reutilizar la lógica que ya teníamos definida en el botón de la oportunidad. Sin embargo, no ha sido posible que Power Apps entienda que estamos pasando un ID de forma automática en el combo ID oportunidad. Y esto pues simplemente es algo que tenemos que mejorar. Y este tipo de escenarios son los que justamente te vas a presentar en diferentes proyectos. Son cuestiones que de repente te van a retar a mejorar tu declaración, tu lógica, que te permita hacer un proyecto eficiente, que te permita generar una estructura mucho más ágil en cuanto a la gestión de los datos y la relación de estos, porque muy fácilmente podríamos nosotros seleccionar, y te lo voy a comprobar, podríamos nosotros capturar la actividad, seleccionar una fecha, test de actividad, y yo vengo acá y selecciono la oportunidad, el ID de oportunidad, le doy guardar y vas a ver que se va a grabar sin ningún problema el ID de la oportunidad. Y ya vamos a tener ahora sí toda nuestra fila capturada al 100%. Sin embargo, eso no es realmente lo deseable, ya que como te lo comenté en el transcurso de esta lección, nosotros no podemos depender de acordarnos cuál es el ID asignado para esa oportunidad. No es factible hacerlo así. ¿Por qué? Porque justamente lo que estaríamos nosotros haciendo es complicarle la vida al usuario, en donde él tiene que recordar perfectamente cuál es el ID de la oportunidad del cual él quiere capturar una actividad. Ahorita en este ejemplo que acabamos de generar, pues claro que es muy sencillo. Seleccionas el ID de la oportunidad y listo, ya puedes tú grabar ese registro de actividad de esta oportunidad. Sin embargo, como lo platicaba en esta misma lección, imagínate que tenemos infinidad de oportunidades, 100 oportunidades, 200 oportunidades o más de 10 oportunidades. Va a ser realmente complicado, complejo, el que nosotros podamos seleccionar el ID de la oportunidad que le corresponde a Juan Pérez. Podríamos decir, no es nada complicado porque ya lo tenemos aquí en detalles. Y efectivamente, aquí está en detalles. Es la oportunidad con ID, terminación 805. Me voy aquí a seguimiento, busco en mi lista de oportunidades, es la 805. Pero imagínate que de repente tienes, como ya lo comenté, 100, 200. Pues claro que va a ser de repente algo complejo, ¿no? Aun y cuando podamos habilitar este combo para que sea de búsqueda y simplemente empieces a teclear 805, por ejemplo, y ya la vas a seleccionar. Pero eso, bajo experiencia de usuario, no es nada recomendable. Así que qué bueno que ahorita se está presentando esta situación. Este es un reto muy, pero muy interesante que así como en este proyecto, en otros más te vas a enfrentar, en donde realmente la lógica que te provee Power Apps en las funciones básicas como lo es el Submit Form no siempre va a poder ser replicable para toda la arquitectura de tu proyecto, para todos los escenarios. Esta lógica nos quedó perfecto
cuando nosotros generamos el registro de una oportunidad. Nos quedó perfecto, no tuvimos ningún contratiempo, toda la información se guardó con esta misma lógica. Sin embargo, ya para el registro de una actividad, esta lógica ya no es funcional. Así que, qué bueno, reitero que ahorita se está presentando esto porque te voy a mostrar cómo hacer esto de una forma muy eficiente. Y te doy un preámbulo de lo que te voy a enseñar en la siguiente lección. La función que nos va a permitir poder mandar toda la información como nosotros lo estamos definiendo a SharePoint es la función patch. Así que te dejo de tarea que investigues cómo es que se utiliza esta función patch, cómo es que podemos nosotros mandar por parámetro en esta función todos los datos sin necesidad de seleccionar el ID de la oportunidad en el combo. Ese es el reto que te dejo en esta lección. Intenta tú replicar esta lógica que nosotros estamos incorporando, cambiando esta función por la función patch, sin necesidad de que tú selecciones el ID en el combo de oportunidad. No tenemos que utilizar este ID. Así que ese es el reto con el que te dejo en esta lección. Te espero en la siguiente lección para mostrarte cómo es que podemos hacer uso de esta otra función muy pero muy eficiente.